¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos aquí a una semana más del curso de historia. ¿Cómo estás? Hola, Muriel, ¿qué tal, hijita? ¿Cómo estás? Hola, Ashley, hola, Génesis, ¿cómo están? Buenas tardes, chicos. Bien, chicos, empezamos nuestra semana 7 ya, chicos, hace unas 2 mesecitos, ¿no? Que hemos estado aquí acompañándolos. Hola, Fabiola, ¿cómo estás? Chicos, mm, se logra ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, bien, lo máximo. Bien, chicos, a ver, antes de empezar la clase el día de hoy, hay que recordar un poquito, y hoy día nos toca hablar acerca del virreinato. Pero para eso debemos recordar, muchachos, el preámbulo del virreinato. ¿Por qué se creó el virreinato, chicos? ¿Cuál es el objetivo de la creación del virreinato? Eso lo vimos la semana pasada, cuando hicimos guerras civiles entre españoles. ¿Cuál es el objetivo, chicos, de la creación del virreinato? Ya, uno de los objetivos, obviamente, Yasmín, era disminuir el poder del encomendero, ¿no? Que tenía demasiada influencia en la población, ¿no? Eso es cierto. Otro, ¿cuál es la otra razón? Muy bien, excelente, excelente, claro. O sea, el objetivo de la corona era que la corona tome el control, pues, de los territorios, ¿no? Obviamente que había un problema, y ese problema era que España no se llevaba, pues, el gran porcentaje de los recursos que habían en América, ¿no? El encomendero tenía la mayoría de riqueza, por ejemplo, de los botines de guerra, como por ejemplo el botín que se llevaron en la, en la famosa, en el famoso cuarto del rescate, por ejemplo, la corona solamente se llevó el 20%, ¿no? Entonces, como que la corona estaba con ánimo de querer tomar posesión de las tierras que legítimamente le pertenecían, ¿no? Es por esa razón que también buscaba eso, ¿no? Y bueno, los conquistadores le dieron le dieron en lo que justo ellos buscaban, ¿no? Porque se terminaron peleando, ¿no? ¿Alguien recuerda por qué se peleó Pizarro y Almagro? ¿Cuál fue la razón de esa pelea? Ya, bien, claro, las tierras que poseían, pero principalmente la causa fue el control del Cusco, ¿no? Lógicamente que Almagro había recibido mucho menos que Pizarro, y eso había generado en él una incomodidad, ¿no? Una molestia. Y esa molestia se va a replicar, ¿no? Cuando Almagro vaya a sus tierras, ¿no? Que le tocaron en la gobernación de Nueva Toledo, y pues va a ser grande su decepción porque esas tierras no tenían la riqueza que él esperó, ¿no? Entonces, por esa razón es que la disputa por el Cusco empieza, ¿no? Y en esa disputa por el Cusco ambos van a morir, ¿no? En la batalla de Salinas, recuerda que va a ser derrotado Almagro, Diego Almagro, va a ser capturado y posteriormente ejecutado, ¿no? Perdón, posteriormente su hijo, Diego Almagro el Mozo, ¿no? Va a preparar una emboscada para acabar también con la vida de Francisco, ¿no? Entonces, de esa manera, chicos, como que como que la situación se puso tensa, ¿no? Entre ellos, ¿no? Bien, y bueno, una vez que ellos fallecieron, pues el rey de España envió a Vaca de Castro para que más o menos ponga un poco de orden, ¿no? Bien, derrotó a Diego Almagro el Mozo y con eso tenía todo el panorama ya para poder poner el virreinato, ¿no? Chicos, ¿qué era la encomienda? ¿Alguien recuerda qué era la encomienda? ¿Alguien recuerda qué era la encomienda, chicos? Un grupo de indios, muy bien, excelente. ¿Un grupo de indios a cargo de quién? Claro, muy bien. A cargo de un español, correcto, muy bien. ¿Qué tenía que hacer ese español?
¿Cuál era la responsabilidad del español? Evangelizarlo, culturizarlo, muy bien claro, ¿verdad? Muy bien, excelente, ¿no? ¿Y cuál era la función que cumplía el indígena? ¿Qué tenía que hacer el indígena con el encomendero? Pagar tributo, claro, trabajar para él de verdad, ¿no? El objetivo era pues de que ellos trabajen, ¿no? Para el encomendero, ¿no? Muy bien. Ujú. Y durante mucho tiempo eso fue lo que ocurrió, ¿no? Pero la corona española obviamente estaba molesta porque... Un ratito, chicos. Me disculpa, chicos, me disculpa. Quería saludar a mi perrita. Me disculpa, chicos. Bien, ahora, el encomendero lo que quería era, pues en este caso, conservar su encomienda, ¿no? Mientras que el rey de España lo que quería o lo que buscaba era tener el control, ¿no? Claro, porque bajo el principio del absolutismo, recuerda que aquí estamos hablando del antiguo régimen, la encomienda eh, era quitarle o restarle poder al rey, ¿no? Porque en realidad aquí, ¿a quién respetaba más el indígena? Respetaba más al encomendero, ¿no? Porque era el encomendero el que lo veía. Mientras que al rey, ¿no? Al no verlo, no tenía mucho, mm, no estaba en este caso bajo la autoridad del rey, ¿no? Entonces, por esa razón, chicos, de que como que más o menos se va a dar ese panorama, ¿no? Bien, entonces, recuerden de que cuando el rey quiso eliminar la encomienda, no la eliminó de a golpe, ¿no? O sea, no es que agarró y dijo, vamos a eliminarla desde ahora, ¿no? Sino lo que dijo fue que iban a eliminar la perpetuidad de la encomienda, ¿no? O sea, que la encomienda no iba a ser, que la encomienda no iba a ser de por vida, ¿no? Y, y además también de que en este caso esa encomienda iba a ser quitada a todos aquellos que estaban esclavizando a las personas, ¿no? A los indígenas, ¿no? Y de esta manera, pues obviamente el encomendero se molestó, ¿no? Salió a rebelarse, Gonzalo Pizarro terminó matando al primer virrey, al virrey Blasco Núñez de Vela, ¿no? Y la situación se puso tensa, ¿no? ¿Alguien recuerda quién fue el que derrotó a Gonzalo Pizarro? ¿Quién fue el enviado para derrotar a Gonzalo Pizarro? Ujú. ¿Alguien recuerda, chicos? Pedro de la Gasca, muy bien, claro, Pedro de la Gasca, ¿no? Muy bien, Pedro de la Gasca conocido como el famoso pacificador, ¿no? Ujú. Pedro de la Gasca, el pacificador, lo derrotó en la batalla de... ¿Qué batalla fue, chicos? ¿En qué batalla fue que lo derrotó? En Jaquijahuana, muy bien, claro. En esa batalla la termina derrotando y con eso, pues en este caso pone fin a los encomenderos, ¿no? Luego hay una rebelión mínima, ¿no? La famosa rebelión de los insatisfechos, pero que no es tan alarmante, ¿no? Y con esto, pues, el virreinato ya se convierte en una realidad, ¿no? Y chicos, sin más preámbulo, pues comenzamos, ¿no? El virreinato, como dices, tenía ese objetivo, ¿no? Tenía el objetivo de que España tome el control directo sobre sus tierras, ¿no? O sea, España durante algunos años solamente estuvo pues llevándose el 20% de esa riqueza, ¿no? Encontrada. Entonces llegó un punto en el que obviamente España quería tomar el control, quería administrar sus propias tierras y quería que respondan hacia la corona española. Recuerden, si ustedes le preguntan, mientras que acá en el virreinato se desarrollaba, ¿qué ocurría en Europa? ¿Qué modelo político estaba en Europa vigente, chicos? ¿Qué modelo político estaba en Europa vigente? A ver, te leo. El absolutismo, claro, Yasmin, ¿verdad? El absolutismo. Y recuerden que en el absolutismo el rey es la máxima autoridad, ¿no? No hay nadie por encima del rey. Eso quiere decir que el rey tenía que ser respetado, el rey tenía
ser en este caso, lo que el rey decía se tenía que hacer, ¿no? Tenía el control político, económico, social, cultural, ¿no? Todo era bajo el poder del rey, ¿no? Y bajo eso había un principio, ¿no? El famoso principio de providencialismo. Bajo la figura del absolutismo, chicos, supuestamente, ¿de dónde provenía el poder de Dios? Ya te dije la respuesta ya. ¿De dónde provenía el poder del rey? ¿De dónde provenía, chicos, el poder del rey? Dice, me escapó, se me escapó. El poder pues, del rey provenía de Dios, pues, ¿no? ¿Y quién se prestaba para eso? ¿Quién era el que lo coronaba y decía, no, el poder del rey proviene de tal lugar? La iglesia, pues claro, su aliado fue el Papa, ¿no? Ujú. Bien, chicos, de esa forma se da ese panorama, ¿no? Ujú. Bien, muchachos. Entonces, bajo ese principio, muchachos, aparece pues la figura del absolutismo y con eso también la figura, muchachos, ¿no? Del virreinato, ¿bien? El virreinato empieza a establecerse y va a tener una presencia muy concreta el virreinato, ¿bien, chicos? Ujú. El famoso virreinato, ¿bien? ¿Quién fue el rey que aprobó la creación del virreinato? Pues este rey, chicos, fue el virrey Blasco Núñez de Vela, ¿bien? Blasco Núñez de Vela. Perdón, Blasco Núñez Vela fue el primer virrey, perdón. El rey que lo aprobó, el rey que creó el virreinato fue Carlos I, chicos. Carlos I. Ahora, profe, ¿por qué dice ahí en su diapositiva Carlos I o Carlos V? Es que es el mismo, chicos. Carlos I, vuelvo a repetirte, Carlos I es el rey que crea el virreinato. El primer virrey que viene es Blasco Núñez de Vela. Carlos I, chicos, o Carlos V es la misma persona. Es la misma persona. Solamente que Carlos I se le llama así en España porque es rey de España y su nombre en el Sacro Imperio Romano Germánico, en lo que se le conoce como el CIRC, es Carlos V. ¿Ve? Por eso es que en realidad recibe los dos nombres, ¿no? Dependiendo de la zona donde se le va a encontrar, ¿no? Pero es el mismo rey, chicos, ¿eh? Y con esto, pues él crea el virreinato con el objetivo, pues, de mejorar la administración americana, y no solamente de América, sino también de Filipinas, ¿no? O sea, todas las colonias españolas iban a estar bajo el control de ellos, ¿no? Y iban a tener un control directo, y el virreinato, principalmente aquí en América, va a presentar dos, ¿no? Dos virreinatos creados. El virreinato del Perú, que es el virreinato que vamos a tener desde Panamá hasta la zona, chicos, de Argentina, van a estar los siguientes países, ¿no? Actuales países: Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Esos van a ser los países actuales, ¿no? Que estén presentes en en el famoso virreinato, ¿no? Y el otro virreinato, chicos, importante va a ser el virreinato, chicos, de México. Ese virreinato se llama el virreinato de Nueva España, ¿ven? El virreinato de Nueva España. Y con esto, chicos, obviamente España va a tener un mayor control, ¿no? Un mejor control. ¿Bien? Va a tratar de administrar de mejor manera sus tierras y va a sentar un poder político diferente al que se había visto hasta ese momento. Recuerda, todas las leyes, todas las normas, ¿bien? Todo aquello que conlleve a la administración del virreinato va a estar bajo el liderazgo del rey. ¿Bien? Es el rey el que lo va a terminar aprobando. Y esto fue creado en el año 1542 con las famosas nuevas leyes o las leyes de Barcelona. ¿Eh? ¿Hasta aquí, chicos, todo claro? Sí, lo máximo, chicos. Bien, muchachos. Veamos un poco acerca de cómo era el virreinato del Perú en un momento, chicos. Recuerden de que el virreinato acá en América estuvo presente, o al menos en lo que fue el Perú, desde el año 1542 hasta el año 1824. Es el tiempo de duración del virreinato, o sea, prácticamente 3 siglos. Y durante esos siglos, chicos, perdón, dos dinastías que van a gobernar. La primera dinastía es la dinastía de los Habsburgo, ¿no? Una dinastía austriaca, una dinastía que va a terminar teniendo el apogeo en España, y la otra dinastía, la dinastía de los Borbones, ¿no? Una dinastía francesa, de herencia francesa, que va a gobernar en el siglo XVIII y en el siglo XIX.
Es más, bueno, hasta el día de hoy todavía gobierna esta dinastía, ¿no? De los Borbones. Bien. Chicos, miren lo que era el virreinato del Perú, chicos. Era gigantesco, chicos, miren. Desde Panamá hasta Argentina. Era gigantesco, chicos, el virreinato del Perú, ¿ah? Todo esto era el Perú. Bien, seamos sinceros que esta región de acá, hay una parte de aquí que obviamente nadie ingresó, ¿no? No ingresaron a esta parte porque había como que una especie de temor, ¿no? Por el lado del, por el lado, chicos, de la selva, ¿no? Pero igual el virreinato del Perú, chicos, era gigantesco, ¿no? Recuerda, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, chicos, era gigantesco el virreinato del Perú. ¿Bien? Y de esta manera, pues entonces el virreinato se estableció, ¿bien? Ujú. Bien, muchachos. Ahora, el... ¿cuál era la ciudad más importante durante la dinastía de los Habsburgo? ¿Cuál era la ciudad más importante, chicos? ¿Cuál crees que era la ciudad más importante de toda América del Sur, chicos? Ujú. ¿Alguien sabe? ¿Eh? La ciudad más importante de toda América del Sur, chicos, fue Lima. Lima, chicos, fue sumamente poderosa. ¿Ah? Lima fue increíble, chicos. Tenía un poder increíble Lima. ¿Ven? Tenía un gran accionar Lima. Recuerda que Lima fue fundada, chicos, como la ciudad de los reyes, ¿no? Una ciudad poderosa, una ciudad de gente con poder, ¿no? De gente con dinero, ¿no? Era importante Lima. Por eso es que en Lima se fundó la ciudad, perdón, se fundó la universidad más importante de todas, pues. ¿Cuál era la universidad cuál fue la universidad más importante de América? San Marcos, pues claro, San Marcos, obviamente, obviamente, chicos. Yo siempre digo, ¿ah? Y no es porque yo sea sanmarquino, sino yo digo siempre de que hay universidades buenas, ¿ven? Hay universidades buenas, pero nada se compara a San Marcos, muchachos. Nada, nada. O sea, ¿no? Yo converso con mis amigos de la uni, converso con mis amigos de Villarreal, del Callao, o sea, yo valoro muchísimo su carrera, valoro mucho su universidad y todo, pero o sea, San Marcos tiene un hi- una historia diferente, pues, ¿no? San Marcos es la universidad, sin pensarlo, chicos, más importante del Perú. No solamente por el lado académico, sino también por el lado cultural, ¿no? Por el lado, lo que interpreta San Marcos para la historia del Perú, ¿no? Es imposible hablar del Perú si no se habla de San Marcos, ¿eh? Ujú. Entonces, por qué San Marcos está en Lima? Porque Lima era la ciudad más importante, pues, muchachos. Una vez yo estaba hablando con un español, ¿no? Y ese español amigo mío, ¿no? Me dice, me dice Franco, ¿no? Me dice, durante la época del virreinato, Lima fue la ciudad más importante de América, me dice, ¿no? Y el día de hoy Lima es una ciudad completamente desordenada, ¿no? Me dice, el legado virreinal fue más importante o en un mejor lugar a Lima, ¿no? Y tenía razón, ¿no? Me tiró un facto, chicos, ¿sabes? Me tiró un facto. ¿Bien? Sí, es cierto, ¿no? Lima, lamentablemente en la década del 50 Lima se ha ido pues deteriorando, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una migración del campo a la ciudad, la cual pues generó un descontrol de la ciudad y lo que tenemos hoy, ¿no? Tenemos el día de hoy una ciudad desordenada, una ciudad pues con mucha informalidad, ¿no? Lamentablemente. Ya te lo voy a contar esto en el año, cuando hagamos el gobierno de Odría, ya en el siglo XX, ya como en las últimas clases, para que más o menos un poco recuerdes, entonces yo te voy a hacer acordar, ¿ya? Ujú. Bien, chicos, pero en realidad eso fue, ¿no? ¿Cuál era el puerto más importante o cuál fue el puerto más importante de toda América? El Callao, pues chicos, claro, el Callao. O sea, ¿te das cuenta en la importancia que tuvo Lima, chicos? A Lima venía gente de todas partes de América, chicos, ¿ah? Porque en Lima se encontraban pueblos criollos más poderosos de América del Sur.
estaban la gente de la alta alcurnia, así, por así decirlo, ¿no? Gente poderosa, gente que tenía un gran control económico, un gran poder económico, ¿no? Bien, chicos. Bueno, ahora, esta división del Perú, desde Panamá hasta Argentina, tenía un problema. Y el problema era que era demasiado centralista, pues si Lima controlaba todo, ¿cómo podías ver las ciudades del sur, las regiones del norte, ¿no? Las regiones del centro. Entonces, por esa razón es que cuando llegan los Borbones van a modificar el territorio americano, ¿no? Y se van a crear dos nuevos virreinatos, ¿no? El virreinato de Nueva Granada, que es el virreinato del norte, que se lleva a Panamá, Colombia y Ecuador, y el virreinato del Río de la Plata, con el cual perdemos en una parte del actual Chile, Bolivia, ¿no? Que, bueno, nunca existió Bolivia antes, Bolivia siempre fue el Alto Perú, y también se va a Argentina, ¿no? Lo que nosotros conocemos hoy día como Argentina. ¿Bien? Ojo, no te ves a mal, no digo que Bolivia no existe, ¿ah? No, 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 no he dicho que no existe. Solamente que si ustedes agarran un libro, ¿no? Bolivia no vas a, no vas a encontrar el término Bolivia, bro. Vas a encontrar el término Alto Perú, el Alto Perú, ¿no? Bolivia se existe como tal recién cuando en el siglo XIX, ¿no? Se libera esa región del Alto Perú y pues la región prefiere vivir independiente, ¿no? Siempre ha sido considerado pues como la provincia del Alto Perú, ¿no? Una provincia del Perú, ¿no? Ya algún día, chicos, la vamos a volver a regresar, ¿ya? Acá ahora no nos conviene, pues está en crisis Bolivia, ¿no? Que se quede así nomás. Bien, chicos, ahí está. ¿Hasta aquí todo claro? Bien, chicos, ¿ven los colores de la bandera de los Habsburgo? ¿Ven los colores? Bien, chicos. Bien, chicos. Los colores de la bandera de los Habsburgo, chicos, mil disculpas, chicos. Acá mi perrita y está que ladra ante todo, chicos. ¿Qué quiere aparecer aquí? Creo que es española, creo. Bien, chicos. Bien, mil disculpas, chicos, mil disculpas por la interrupción. Bien, chicos, a ver, ¿por qué te hablo de esto, muchachos? Porque cuando ustedes han escuchado alguna vez, seguramente en el colegio, hablar sobre la bandera del Perú, ¿qué es lo que le dicen de la bandera del Perú? La bandera del Perú es roja y blanca, ¿por qué razón, chicos? ¿Cuál es la razón de que esta bandera sea roja y blanca? ¿Por qué la bandera del Perú es roja y blanca, chicos? Vamos, que no te derroche, dime nada más lo que te han dicho en el colegio. No es culpa tuya, en todo caso, al final del cabo, si te equivocas, ¿no? Ha sido culpa de tus profesores del colegio. Pero posiblemente te hayan dicho que en el colegio, que la bandera del Perú es roja y blanca por el sueño de San Martín, pues claro, ¿eh? Ujú, claro. Te he dicho que la bandera es roja y blanca porque San Martín soñó con un ave, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa ave? ¿Cómo se llama esa ave? Muy bien, parihuana, excelente, chicos. Yo me estaba asustando porque en la mañana me dijeron parihuela. Parihuela es la comida, pues, ¿no? Es lo que compras en una cevichería, ¿no? Es parihuana, muy bien. Esa parihuana, chicos, es un ave de pecho blanco y de alas rojas. Y bueno, según lo que se cuenta eso, pues esa es la razón del por qué el Perú tiene esos colores, ¿no? Chicos, lamento informarte y romper tal vez tu adolescencia, tu niñez, tu pubertad, pero eso no es cierto, chicos. Eso es solamente un sueño, ese es, perdón, un cuento de Abraham Valdelomar. O sea, pero que se ha repetido tantas veces que se ha terminado creyendo que es cierto. En realidad, yo converso con gente adulta, chicos, y me dicen, no, la bandera es rojo y blanco por el sueño de San Martín, ¿no? El día de la bandera, por ejemplo, una vez sí te he contado que lo enseñan en el colegio, ¿no? En el colegio público. Y estoy así en el colegio público y escucho a un niño exponer, ¿no? Ya de secundaria, diciéndome,
contando de que la bandera del Perú es roja y blanca, pues en en plena actuación por el sueño San Martín, pues, ¿no? Y pues obviamente ya ahí me doy cuenta, pues, de que de lectura hemos tenido poco, pues, ¿no? O sea, porque se ha repetido, o sea, nos hemos quedado con lo que dice el libro de colegio, pues, ¿no? Y eso ya es algo que está muy desfasado, pues, chicos. Lo de la parihuana, chicos, es un cuento de Abraham Omar, nada más, ¿no? Y los colores de la bandera del Perú son rojo y blanco justamente por el legado Habsburgo, ¿no? Por la Cruz de la Borgoña, ¿no? Por un tema de un legado español, ¿no? Por eso es que, porque recuerda que San Martín, ¿dónde fue educado? ¿Dónde fue educado San Martín? ¿Dónde fue educado Bolívar? ¿Dónde fueron ellos preparados? No fueron preparados en América, ellos fueron preparados en Europa, ellos fueron preparados en España. Tú anda, conversa con un español y dile, menciónale Bolívar, dile Simón Bolívar, decía, "Oh, el máximo traidor. Para España, Bolívar es un traidor, eso es lo que te enseñan en las escuelas, ¿no? Saliste de ave, dice. Lamento romper tu inocencia, chico. Bueno, pero has llegado al lugar correcto, ¿no? Nosotros estamos aquí ya rompiendo mitos, ¿no? Ya estamos rompiendo nosotros varios mitos, ¿no? Mira, ya tenemos varios, ¿sabes? Mira, hemos hablado de que los incas no eran altos, hemos hablado también de que las, hemos hablado también de que la, bueno, ahora con el tema de la bandera, hemos mencionado también con el tema, chicos, me parece que también, ¿qué otra cosa fue la que dialogamos también? Me parece que también habíamos dialogado de la, a ver, otra mentira que hemos dicho, que hemos descubierto. Ya, ahorita vamos a leer una nueva, ¿no? Que es sobre la Santa Inquisición. Bien, pero así, chicos, o sea, ustedes han llegado ya al lugar correcto, pues ustedes han llegado a Sabia y acá somos una academia que te prepara prácticamente para que estés para que estés en la universidad. O sea, el conocimiento aquí ya no es el que se enseña en el colegio, ¿no? Sino es algo con mayor nivel. Bien, chicos. Ujú. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Hasta aquí todo claro, chicos? ¿Sí? Lo máximo, chicos, lo máximo. Ujú. Bien, más o menos esto es ya la realidad del virreinato, chicos. Mira, en la imagen de la izquierda, esta parte que está de verde, esta que estoy señalando, esta parte, si bien es cierto, según el Tratado de Tordesillas, el Tratado de Tordesillas es una línea divisora que dividió esto, ¿no? Todo esto, ¿no, chicos? Esta parte de Oriente para Portugal y toda esta parte para España, ¿no? Así fue como se dividió. Ahora, según el mapa, entonces toda esa parte le pertenecía obviamente a España. Pero, muchachos, España, la verdad es que no ingresó mucho que ver ahí, ¿no? España no le prestó mucha atención a la región de verde, ¿no? Porque es la selva. Uno, porque había poco conocimiento sobre la región. Y dos, también porque su interés de España eran los metales preciosos. Y los metales preciosos España los encontró, pues, en la sierra, ¿no? En la costa encontró también, ¿no? Algunos minerales. Entonces, por esas razones que España a la selva ingresó poco. Además, también porque los incas, ¿no? Los indígenas tampoco era al menos con los que tuvieron contacto los españoles, tampoco pues tuvieron mucha presencia en la selva, ¿no? Ujú. Bien, a la selva envían misiones, ¿no? Una serie de españoles, órdenes religiosas para que vayan y evangelicen gente, ¿no? Como los franciscanos, por ejemplo, que hicieron misiones en la selva, ¿no? Bien, chicos. Y bueno, ya con el siglo XVIII, más o menos el virreinato del Perú va a quedar así configurado como el de tu mano izquierda, un virreinato más similar al que nosotros conocemos, ¿no? O con una forma más similar a lo que es el Perú, ¿no? Ujú. Bien, chicos. ¿Claro hasta aquí? Lo máximo, chicos. Bien, ahora hablemos un poco, muchachos. El día de hoy el tema es netamente virreinato y
y autoridades, ¿bien? Y la próxima semana le vamos a dar mayor detalle a todo el tema a todo el tema de la sociedad, la economía, ¿bien? La cultura, la religión, ¿bien? Ahora, tienes que tener en cuenta, chicos, que hay dos autoridades dentro del virreinato. Las primeras autoridades son las autoridades de la metrópoli. Estas son las autoridades, chicos, que se encuentran en la propia España. O sea, recuerda que el virreinato, o sea, es una representación del gobierno español aquí en América. Por ende, las autoridades máximas no están en América, pues. Las autoridades máximas se encuentran en España. Y la máxima autoridad, chicos, es el rey, ¿no? El rey, obviamente, ¿no? Bajo lo que dijo hace un rato su compañera, bajo el principio del absolutismo, ¿no? El absolutismo, la máxima autoridad, chicos, el rey, ¿no? El rey. Ahora, recuerden por favor que el rey, al tener el poder completo, el rey nombraba autoridades, aprobaba las leyes, ¿no? Y todas las normas que él aprobaba se conocían como las famosas reales cédulas, ¿bien, chicos? Las reales cédulas. ¿Bien? En las reales cédulas, queridos amigos, ¿no? Estaba el, el rey terminaba dando la aprobación de algo que consideraba necesario para América. Ahora, chicos, el rey nunca vino a América. Nunca. Durante todo el tiempo de la colonia, muchachos, nunca llegó el rey a América. Es por eso que el rey creó una institución para que se encargara de América, y es el famoso Consejo de Indias, ¿eh? Ahora, muchachos, durante este tiempo, existieron dos dinastías, la Habsburgo y la dinastía de los Borbones, la Borbón. La dinastía de Habsburgo gobernó el siglo XVI y siglo XVII, fue, digamos así, el momento del apogeo de España. Y la siguiente gobernó el siglo XVIII y siglo XIX, que es como ya el momento de crisis de España, la cual va a terminar ingresando pues a un conflicto, la cual tendrá como consecuencia pues la, la independencia de los pueblos americanos, ¿eh? Ahora, muchachos, acá hay algo claro, ¿bien? Pregunta, ¿por qué la dinastía cambia? ¿Por qué finaliza la dinastía de los Habsburgo e inicia la dinastía de los Borbón? ¿Qué es lo que pasa? Pues te cuento algo, chicos. Los Habsburgo era una familia, era una dinastía, ¿no? Que tenía mucho temor, ¿no? Que tenía mucho temor que en algún momento ellos puedan perder el control de sus, de sus colonias, ¿no? O de su trono. Por esa razón es que los Habsburgo practicaban una idea de incesto, ¿no? Ellos se casaban entre familias, ¿no? Con el objetivo de que aseguraran el trono. Te explico por qué. Chicos, a ver, si yo tengo, por ejemplo, soy el rey, imagínate que soy el rey de España, ¿bien? Y yo tengo un hijo, ¿no? Yo tengo un hijo, ¿eh? Y ya como hijo he asegurado la continuidad de mi trono. Pero, ¿qué ocurre? Que si yo tengo solamente un hijo, ¿qué pasa si mi hijo muere, ¿no? O sea, si mi hijo muere y no tiene herederos, pues ahí llega el problema, porque lo que va a ocurrir es de que van a empezar a aparecer familiares de segunda generación que van obviamente a exigir mi trono, pues, ¿no? Pero ellos ya no es mi familia, pues. Y ellos al ya no ser mi familia, este, yo perdería, ¿no? Todo el control. Mi familia al menos perdería el control. Por eso es que ellos se aseguraban, ¿no? Se aseguraba y se casaban entre familias para poder asegurar el trono, el trono español, ¿no? Ahora, pero eso, chicos, trajo consigo problemas, ¿no? Trajo consigo problemas, dificultades. Es por esta razón que los Habsburgo eran conocidos en España, ¿no? En Europa en realidad, por sus defectos físicos, ¿no? Era una dinastía que tenía pues problemas faciales, ¿no? Problemas en el rostro, a partir de eso que tú mencionas, de eso que ustedes mencionan, ¿no? Que justamente la, el incesto, ¿no? El tema de la endogamia. Y aparece uno, pues, ¿no? Uno importante, chicos, que es el famoso Carlos II, ¿no? El hechizado. Luis lo estaba mencionando, igual que Yasmín, ¿no? Carlos II el hechizado. Ese tenía un problema, problemita, ¿no? ¿Qué problema tenía Carlos II, chicos? El hechizado. Sí, claro, de todo, dice. Era recontra será. Sí, pero el problema era que él era estéril, pues, ¿no? Era enfermizo, era estéril, ¿no? Entonces, por esa razón es de que él nunca pudo tener hijos.
Y al no poder tener hijos, cuando él fallece, la corona queda desierta. O sea, la corona queda en un vacío terrible y es ahí donde aparece pues el problema en España. ¿Por qué? Porque los herederos, al no haber un heredero directo, van a abrir el árbol genealógico para poder pues ver quién es el familiar más cercano a Carlos II para que pueda en este caso heredar, ¿no? Y pues ahí aparece, chicos, ahí aparece la figura de dos reinos, ¿no? La casa de Austria, de los Habsburgo, que quería mantenerse en la corona, algún familiar de él, y el otro, pues, era los Borbones, ¿no? Quienes son de Francia, también familia, me parece que era un primo, creo, de Carlos II. Y pues, chicos, España va a entrar en una guerra, ¿no? Una disyuntiva, va a entrar a pelear, ¿no? Va a haber una guerra interna en España, chicos. Y pues al final y al cabo, los vencedores de esta guerra interna terminan siendo, chicos, los Borbones, ¿no? Y los Borbones ingresan al trono español, firman una paz llamada la Paz de Utrecht. Y ahí viene el tema, ¿no? Porque cuando los Borbones ingresan al poder, los Borbones encuentran una realidad muy complicada en España. Por ejemplo, de la dinastía Habsburgo aparecen los dos reyes del esplendor español, Carlos I, que es el que crea el virreinato, y Felipe II. Por ejemplo, Felipe II fue el que creó la famosa Armada Invencible, ¿no? Una flota de barcos gigantesca, chicos, ¿ah? Una flota de barcos gigantesca en España que buscaba pues competir con los barcos ingleses, ¿no? Al final esta Armada Invencible fue vencida, ¿no? Pero bueno, pues al menos vale la intención, ¿no? Fue el apogeo, ¿no? El apogeo de España, ¿no? Pero después de eso, chicos, España no tuvo buenos gobiernos, ¿no? Así como mi amigo español me lanzó un facto diciéndome que obviamente Lima fue fue más poderosa en la época de España. Perdón, Lima fue más poderosa en la época de España. Pues también le lanzé un facto, ¿no? Diciéndole que, bueno, pues España tuvo un apogeo, pero tampoco es que España haya sido pues gigantescamente grande, ¿no? Y poderosa. España, si hablamos en términos futbolísticos, es como, no sé, pues el Sport Boys, pues, ¿no? Alianza Atlético de Sullana, pues, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, no es tampoco un equipo como wow, una gran potencia, ¿no? Si tú comparas la historia, por ejemplo, de España con la historia de Inglaterra, por ejemplo, que fue potencia durante muchos siglos, si lo comparas con Francia, si lo comparas con Alemania, no hay punto de comparación, ¿no? Y te hago un recuerdo, ¿no? Ustedes acaban de hacer Imperio Romano, ¿verdad? En Historia Universal. ¿Sí? ¿Verdad? Han hecho Imperio Romano, ¿verdad? Bien, lo máximo. Y en el Imperio Romano, chicos, ustedes habrán visto seguramente, ¿no? De que en Roma se controla prácticamente todo el mar Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Roma, muchachos, Roma va a caer, ¿bien? Y cuando Roma caiga, van a, va a caer bajo el control de varios chicos, no de uno, sino de varios pueblos bárbaros. Y uno de estos pueblos bárbaros, por ejemplo, son los famosos visigodos, ¿no? Los visigodos van a entrar a lo que hoy día se conoce como la península ibérica, ¿bien? Ahora, van a gobernar ahí, van a estar ahí, pero los visigodos, chicos, van a ser muchachos controlados, van a ser invadidos por los árabes, chicos, por los musulmanes, ¿bien? ¿Y los musulmanes cuánto tiempo van a estar ahí? Van a estar, chicos, alrededor de 800 años. Casi, chicos, 8 siglos. O sea, España estuvo controlada por los árabes, por los musulmanes, casi 8 siglos, chicos. Nada, ¿no? En una historia donde obviamente ellos estuvieron bajo la potestad de los árabes, ¿no? Por eso es que en España hay mucha cultura árabe, ¿no? Hay alcázares, hay mezquitas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Sevilla, ¿no? Bien, que fue uno de los califatos. Bien, chicos. Entonces, después de eso, cuando se liberan de los moros, cuando los reyes católicos se casan, ¿no? Perdón, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla se casan, ¿no? Ellos buscan liberar, ¿no? A todas las regiones de los moros. Y lo logran, ¿no? Pero eso llevó tiempo, ¿no?
Y recién su apogeo de España, chicos, fue cuando llegaron a América, ¿no? O sea, ese fue el mejor momento, ¿no? Ese fue como la gloria que tocaron, ¿no? Luego de eso, España, chicos, si ustedes revisan su historia, no tuvo momentos tan espléndidos, ¿ah? No tuvo momentos tan gloriosos. Bien, muchachos, ahí está. Ahora, entonces los Borbones cuando ingresan, chicos, los Borbones ven pues un mundo muy, no tanto como ellos creyeron, ¿no? Claro, España, los Borbones ven que América ya no produce como antes, que hay una mala administración en América, ¿no? Pero lo que hace España es agarrar y tratar de modificar, ¿no? La administración americana para que ellos puedan gobernarlo, ¿no? Para que puedan gobernarlo mejor, ¿no? Y ante esto, pues aparece la figura, chicos, aparece la figura de las reformas borbónicas, ¿no? Cambios aplicados por los españoles, por los la dinastía Borbón, para mejorar la administración. Que termina siendo peor, ¿no? Eso viene a ser como que la cura resulta peor que la enfermedad, ¿no? Porque las reformas borbónicas tenían como objetivo mejorar la situación española, pero en realidad lo que hicieron fue que América se vuelva más caótica, ¿no? Y ante este caos de América, pues, nació esa idea de independencia, ¿bien? Bien, chicos, hasta aquí. ¿Vamos bien con el tema del rey? ¿Todo clarito? ¿Todo clarito, chicos, con el rey? Sí, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, lo máximo, chicos. Bien, ahora viene el famoso Consejo de Indias, ¿no? Ahora, chicos, al rey de España, ¿qué le importa más? ¿Europa o América? Europa, pues claro. En Europa están sus rivales, en Europa está la problemática que ellos ven. Por eso es de que ellos se van a concentrar principalmente en Europa, ¿no? Entonces, muchachos, lo que van a hacer ellos es agarrar y administrar o no concentrarse tanto en América. Entonces, el rey lo que hace es crea una institución que se encargue de América, ¿no? Y esa institución que se va a encargar de América, chicos, es el famoso Real Consejo de Indias, ¿bien, chicos? El famoso Consejo de Indias. Bien, el Consejo de India, chicos, tiene como objetivo de velar por la buena administración de América, ¿no? Ellos son las autoridades de las leyes, ellos proponen las leyes, ¿no? Al final las leyes van a ser aprobadas por el rey, obviamente, porque el rey es la máxima autoridad, ¿no? Ellos, por ejemplo, proponen también al virrey, en algo conocido como el pliego de Mortaja, ¿no? Ellos se encargan de ver que América funcione, ¿no? Está ubicada, pues, tenía sede en Madrid, ¿no? En lo que hoy día es Madrid. Y pues, muchachos, ellos también velaban porque las autoridades locales, las autoridades que venían al virreinato, cumplieran una buena función. Por eso es de que ellos, cuando terminaba su mandato, cuando, por ejemplo, el virrey terminaba su mandato, ellos realizaban lo que se conoce como el famoso juicio de residencia. El juicio de residencia, chicos, era como una especie de, de presentación del virrey, donde el virrey tenía pues que demostrar, ¿no? Que había hecho un buen gobierno, ¿no? Se le va a evaluar por su mandato. Y era una forma de controlarlo, pues, ¿no? Para que no exista complicaciones, ¿no? Para que no exista corrupción, para que no se haya dado abuso, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, chicos. Ujú. ¿Todo claro hasta acá? Bien, chicos. Pues ahí está acá Carlos I, muchachos, rey de los Habsburgo, recuerda. Rey Habsburgo, chicos, Carlos I. Importante rey, chicos, ¿ah? Importantísimo rey. Y también está, pues, muchachos, el famoso Felipe II, ¿no? Felipe II, el que creó la Armada Invencible, el apogeo también de España, chicos, ¿ah? Fue un siglo, el siglo XVI debe haber sido, chicos, el siglo de oro de España, ¿no? Y es que en un mundo basado en la acumulación de metales preciosos, obviamente que eso lo encontró acá en América, pues, ¿no? España vino acá, chicos, ¿en búsqueda de qué? En búsqueda de... Cuando Colón salió, Colón buscaba, pues, las especias, ¿no? Pimienta, comino, ¿no? Eso. Jengibre, páprica, ¿no?
y terminaron encontrando oro y plata, pues chicos, eso es obviamente un negociazo, ¿no? Y durante ese periodo, ¿no? España gozó pues de mucho reconocimiento y control, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? En el siglo XVII, en el siglo XVIII, siglo XIX, España no se va a modernizar, ¿no? El mundo va a cambiar. El mundo va a girar en torno al... El mundo va a girar en torno, chicos, al tema de la revolución industrial, ¿no? Siglo XVIII ya es época industrial. Y España todavía va a seguir viviendo del mercantilismo, pues. España va a seguir manteniendo una producción, pues, mercantil, ¿no? Acumulación de metales preciosos y todo lo demás, ¿no? Y obviamente que eso va a traer consigo problemas, pues, ¿no? Porque España se va a atrasar, ¿no? No va a poder competir con Francia, pero sobre todo con Inglaterra, que le va a sacar una gran ventaja. Ujú. Bien, chicos, ahí está Felipe V, el primer rey de los Habsburgo, y Carlos III, ¿no? El rey más importante de los Habsburgo, al menos para el virreinato, perdón, de los Borbones, porque Carlos III fue el que aplicó la mayor cantidad de reformas, ¿no? Él es Carlos III. Bien, chicos, ahí está, si quieren hacerse un peinado, ahora, ¿no? Un cambio de look, ahí te doy dos opciones, ¿no? Importantes, ¿no? La de Felipe V y la de Carlos III, ¿no? Ahora, recuerden por favor que cuando ellos entran a gobernar ya el virreinato no venía bien, ¿ah? España tenía problemas, ¿no? España estaba golpeado en realidad, ¿no? Y lo que ellos van a terminar haciendo es, pues, aplicar cambios, ¿no? Ahora, cambios, o sea, supuestamente para mejorar América, pero en realidad lo que querían era mejorar la administración de España, pues, ¿no? Y al final y al cabo estos cambios van a terminar golpeando a la población, ¿no? Van a ser cambios que al final de todo esto va a ser contrarios a lo que la gente buscaba, ¿no? Porque estos cambios, por ejemplo, afectan al indígena que se va a rebelar y también afecta al criollo, ¿no? Que si bien es cierto no se va a rebelar el criollo, lo que sí va a hacer el criollo es ir pensando ya la idea pues de la separación, ¿no? Porque obvio, pues España no venía bien y para colmo aplican leyes que no le favorecen a la población, ¿no? Entonces como que se empieza a ver que España comienza a ser como que un gobierno, una carga ya, ¿no? Un gobierno que no sumaría, ¿no? Bien, chicos, pasamos ahora a las autoridades locales. Y aquí en las autoridades locales, chicos, sin lugar a dudas tenemos pues al virrey, ¿no? El virrey. La máxima autoridad, ¿no? La máxima autoridad, chicos. Bueno, la autoridad en América, ¿no? Pregunta, ¿el virrey tiene poder absoluto? ¿El virrey, chicos, tiene poder absoluto? No, pues chicos, no, claro que no. El virrey tiene que respetar, chicos, y tiene que, en este caso, hacerle caso a las leyes que se aprueban desde España, pues, ¿no? Las normas que vienen de España, lo que tiene que hacer el virrey es acatarlas nada más, ¿no? O sea, no, el virrey no puede, aprovechar o no puede, a tomarlas como suyas, ¿no? No, no, no puede aprobar una ley que no está mandada de España. El rey tiene que hacer es, lo que el virrey tiene que hacer es hacerle caso a toda la normativa que viene de España, ¿no? Pues te digo que el virrey lo que es en realidad, pues, el representante del rey en América, ¿no? Está a cargo también del ejército, ¿bien? Está a cargo también de la audiencia, él la preside. La audiencia es el Tribunal de Justicia, pero en este caso él no, no tiene voto, se tiene voz, ¿no? Puede hablar, puede participar, puede dirigir la reunión, pero no tiene voto. ¿Qué significa esto? Pues que el virrey, al momento del peso político dentro de la audiencia, dentro del Tribunal de Justicia, no tiene peso político, ¿no? O sea, puede hablar, ¿no? Puede decir su voz, puede decir lo que opina, puede moderar la sala, pero no puede en este caso, no puede terminar en este caso de votar, ¿no? Ujú. De esta manera te puedes dar cuenta que es un poder limitado la que posee el virrey. Bien, chicos, destaca la presencia aquí, bueno, se tuvo 40 virreyes en total, chicos, ¿ah?
El primer virrey Blasco Núñez de Vela, el último virrey, muchachos, el virrey Toledo, chicos. Perdón, el virrey, La Serna, ¿no? Es el último virrey. Bien. Ahora, ¿cuál fue el virrey más importante de todos? ¿Cuál fue el virrey más importante de todos, chicos? ¿Cuál fue, chicos? Claro, fue Toledo, pues claro. El virrey Toledo, chicos, fue en este caso el virrey más importante de todos, pues, ¿no? Un virrey, chicos, que sin lugar a dudas fue fundamental, ¿ah? Toledo fue fundamental. Porque fue Toledo el que organizó todo, ¿no? Fue Toledo el que hizo posible que todo funcionara, pues, ¿no? Ujú. Toledo, chicos, generó, pues, un buen ordenamiento, por ejemplo, Toledo se encargó de organizar la mita, de organizar el tributo, ¿no? Toledo se encargó, por ejemplo, de hacer posible la, la llegada de la Inquisición también, ¿no? Se encargó de acabar con Tupac Amaru primero, ¿no? Creó las reducciones, o sea, toda una serie de cosas, chicos, que hizo Toledo que generó, pues, en realidad una mejora en el virreinato, ¿no? Las cosas pues, mejoraron, vamos a decirlo así, gracias a Toledo, ¿ven? Miren, chicos. Ahora, ¿qué otros virreyes hay importantes? Obviamente Toledo es fundamental, chicos. Por ejemplo, Toledo tiene dos problemas. El primer problema, chicos, es la mano de obra dispersa porque las reducciones se habían terminado. Perdón, las encomiendas estaban finalizándose. Bien, y luego de eso viene el segundo problema que es la mano de obra. Bien, la mano de obra la mano de obra, chicos, eh, de los indígenas que estaba dispersa. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo Toledo? Toledo lo que hizo, chicos, fue crear las reducciones. ¿Qué son las reducciones? Son pueblos de indígenas, chicos. Chicos, regálame 30 segundos, por favor, si fueran tan amables. Bien, chicos, Toledo creó las reducciones, que son pueblos indígenas, ¿no? O sea, ¿qué hizo Toledo con los indígenas? Los organizó en un pueblo donde solamente había indígenas. ¿Para qué los ordenó así? Pues sencillo, pues chicos, para primero que nada saber dónde se encontraban y de esta manera cobrar el tributo. Y además también, muchachos, lo que hizo Toledo fue agarrar y establecer la famosa mita, ¿no? Con la mita, muchachos, ¿qué garantizó? ¿Qué garantizó Toledo al cobrar la mita? Cuando Toledo cobra la mita, chicos, cuando Toledo exige el cobro de la mita, exige, no solamente implanta o vuelve a reimplantar un impuesto o una obligación, ¿no? Que se veía desde la época del Tahuantinsuyo, sino también, chicos, que esto es importante, ¿ah? Sino que él lo instala de manera monetaria. Ahora, ¿por qué es importante que él lo instale de manera monetaria? Porque cuando lo instala de manera monetaria, obliga al indígena a tener que ir a trabajar, pues. Porque te pregunto, chicos, ¿los indígenas tenían monedas? No, pues, para ellos no había moneda, ¿verdad? Entonces la pregunta es, si no hay monedas para ellos, entonces ¿cómo van a agarrar y cómo van a conseguir los recursos? ¿Cómo van a conseguir esos recursos que se les pide? Pues obviamente se les va a obligar a trabajar, pues claro. Ellos tienen que trabajar, ¿bien, chicos? Es por esa razón de que ellos van a agarrar y van a tener que trabajar para poder, en este caso, muchachos, tener que conseguir esas monedas y de esta manera pagar. ¿Te das cuenta de la astucia de Toledo? Ha obligado a trabajar a los indígenas en trabajos de españoles. O sea, para que sean mano de obra, pues chicos. Mano de obra de ellos, ¿eh? Ujú. Bien, chicos, esa es la forma como ellos, chicos, tenían presencia, ¿eh? Bien, chicos, ¿hasta aquí todo claro?
Bien, muchachos. Excelente. Otro virrey importante, muchachos, fue el virrey. Ah, por cierto, Toledo también trajo la Santa Inquisición. Y aquí aquí también te voy a hablar acerca de una mentira porque se ha ido contando, ¿no? La Santa Inquisición, chicos. ¿Cuál era el objetivo de la Santa Inquisición? ¿Para qué llegó la Santa Inquisición? ¿De qué se encargaba la Santa Inquisición, chicos? Claro, muy bien. Excelente, Yasmín. Castigar a los herejes. O sea, más que castigar, fue perseguir a los herejes, ¿no? O sea, si ustedes buscan el documento exacto de la Inquisición, te dice que su objetivo es velar por la pureza de la religión, ¿no? Entonces, ¿qué hizo en realidad? Era tratar de que la religión católica sea profesada por todos, ¿no? Entonces, lo que hizo Toledo fue al traer la Inquisición, ¿no? A que estos pudieran, en este caso, a que estos pudieran estar aquí presentes en Lima, ¿no? Y poder pues perseguir a todos aquellos que no quisieran profesar o todos los católicos que profesaran religiones diferentes, ¿no? Bien, chicos, y la Inquisición, ten mucho cuidado, ¿ah? Porque ahí viene un problema. La Inquisición no persiguió a los indígenas y es una y esa es una también mentira que se ha hecho muy grande, ¿no? La Inquisición, chicos, no persiguió indígenas, chicos, ¿ah? Claro, sí, pero ahí no perseguía. La estipación de las trías era destruirlos, las huacas, ¿no? Todo aquel legado inca, ¿no? Aquel legado andino. Pero, o sea, la Inquisición, chicos, no podía perseguir a los indígenas porque el indígena no era católico, pues, o no sabía la religión. El indígena, chicos, estaba en proceso de recién, estaba en proceso de aprender la religión. Entonces, por esa razón es que el indígena no tenía sentido que el indígena en este caso sea perseguido, pues, ¿no? Ahora, recuerda, yo te conté la semana pasada, el indígena, chicos, era visto como un esclavo. ¿El indígena era visto como un esclavo, chicos? No, ¿verdad? El indígena, recuerden que era visto como que, no, como un niño tampoco, ¿no? Era visto como un menor de edad, ¿no? Claro, como un menor de edad. Por ejemplo, cuando el indígena iba a venderlas, y tenía que vender sus tierras, tenía que estar como garante un español, ¿no? Porque el indígena supuestamente no era un menor de edad, ¿no? Entonces, el indígena, chicos, no fue perseguido por la Inquisición, ¿ah? Los que fueron perseguidos por la Inquisición fueron los españoles, ¿no? La mayoría fueron los criollos, ¿no? Personas que habían sido bautizadas al catolicismo y que pues profesaban otra religión, ¿no? Por ejemplo, algunos que fueron perseguidos fueron los luteranos, los calvinistas, por ejemplo, ¿no? Ellos fueron perseguidos. Bien, chicos. Ujú. Bien, bien, chicos. Otro virrey importante fue el virrey Melchor Navarra y Rocaful, chicos, ¿ah? Un virrey, chicos, importante, ¿ah? Un virrey fundamental también. El virrey Melchor Navarra. Él mandó a amurallar, muchachos, la ciudad de Lima, ¿no? Él lo mandó a amurallar. Ahora, ¿qué objetivo tiene el amurallar una ciudad, chicos? ¿Qué objetivo tiene amurallar? Claro, el objetivo es proteger, ¿verdad? El objetivo es proteger, claro. El objetivo es tratar de evitar alguna invasión, ¿no? Claro, entonces Lima, chicos, al ser una ciudad tan importante, se creía pues que en algún momento podía ser invadida, ¿no? Por eso es que la terminan amurallando, ¿no? Hoy día, chicos, hay restos todavía de la muralla de Lima, ¿no? Que se pueden encontrar en el famoso parque de la muralla, ¿no? No sé si ustedes habrán ido alguna vez a ese parque, ¿no? Ese parque queda, chicos, en la ciudad de Lima, en la avenida Abancay, el Parque de la Muralla, ¿no? Les recomiendo que puedan ir, ¿ah?
Les recomiendo que puedan ir. De día mejor, ¿ah? Mejor de día porque de noche medio peligroso, pues ahí suena media movidita por ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? El Parque de la Muralla, ¿no? Ahí pueden ver restos de la muralla de Lima. Claro, chicos. Por eso sería más cercado de Lima, pues. Porque Lima era cercada por una muralla. Bien, chicos, siguiente, muchachos. Ahí está el Real Felipe del virrey Amat y Junyent. El Real Felipe también, chicos, obra importante, bien, construcción importante por parte de España. Recuerda que el Real Felipe, chicos, cumplió una función militar, ¿no? También de protección hacia el puerto más importante de todos, ¿no? Si tú me habías dicho hace un rato que el puerto más importante era el Callao, pues lógicamente el puerto más importante tenía que tener también la protección máxima, ¿no? Y ahí aparece el Real Felipe, ¿no, chicos? El Real Felipe, chicos, fue importante no solamente en el virreinato, sino también en la historia del Perú, chicos, ¿ah? Recuerda, por ejemplo, que nosotros, el día de hoy, por ejemplo, hoy, un día como hoy, estamos celebrando el famoso combate de 2 de mayo, el famoso combate 2 de mayo, un día como hoy. Y el combate 2 de mayo fue uno de los triunfos más importantes en la historia militar del Perú, ¿no? En el combate 2 de mayo, recuerden de que el Perú termina, junto con algunos países también como Ecuador, Chile y Bolivia, terminan venciendo este, termina venciendo a la flota española que vino aquí a tratar de controlar de nuevo sus colonias, ¿no? O bueno, al menos de querer tener el control del Guano, ¿no? Entonces, ese día, chicos, el 2 de mayo, las flotas peruanas y el Real Felipe resistieron el ataque español y terminaron, pues, ganando este enfrentamiento, ¿no? Ujú. Importante el Real Felipe, chicos, ¿ah? ¿Han ido al Real Felipe ustedes? ¿Han ido, chicos, ustedes al Real Felipe? ¿No? Parada importante, chicos. O sea, tenemos que sí o sí ir al Real Felipe, ¿ah? Ya nosotros para un día previo a tu examen de admisión tenemos que hacer un recorrido, ¿va? Previo a eso, ¿ah? Ahí nos juntamos, ahí hacemos un recorrido. Chicos, si ustedes quieren saber sobre el virreinato, lógicamente tienen que conocer Lima, pues chicos. Claro, pues chicos, Lima es importante, pues Lima o sea, Lima tiene todo el tema de la construcción virreinal, chicos, ¿ah? ¿Saben también qué ciudad es bastante ligada al virreinato? Ayacucho también, por ejemplo. Ayacucho también tiene bastante cercanía al virreinato, ¿no? Si ustedes van a Ayacucho, hace unos días ha sido la Semana Santa, por ejemplo, sabrán pues que en Ayacucho o ha habido, ¿no? Hay una gran cantidad de iglesias, ¿no? Hay 33 iglesias en Ayacucho. Ujú. Bien, muchachos. Siguiente. El virrey, muchachos. Bueno, después de tu profe, el más fiel, ¿ah? Y este virrey, chicos, es el virrey Abascal, ¿no? Llamado así como el más fiel de la corona, ¿bien, chicos? Este virrey, chicos, Abascal, mandó construir este edificio importante, ¿ah? ¿Alguien sabe cuál es? ¿Alguien sabe qué edificio es este? ¿Nadie sabe? Es el famoso Plebítero Maestro, un cementerio. El Plebítero Maestro, claro, que se encuentra en el distrito de Barrios Altos. Chicos, ahí también te recomiendo que vayas, ¿ah? Ahí tómate un día libre y anda a visitarlo, chicos. Muy bonito, ¿ah? De noche es espectacular, ¿ah? Eso sí, tienes que entrar con taxi y salir con taxi, pues, ¿no? Porque la zona también es media fregadita, pues, ¿no? Es el virrey, Abascal, Fernando de Abascal. Claro, hacen recorridos de noche, sí, claro. Los tours nocturnos que hacen en este cementerio. Ujú. Sí, es el
Es el famoso plebístero maestro. Bien, chicos, el virrey. Ahora, el virrey Fernando de Abascal, chicos, fue fundamental, no solamente por haber elaborado o mandar a construir este cementerio, sino que Abascal es importante y le dicen el más fiel a la corona, porque Abascal lo que hizo, chicos, fue agarrar y enfrentarse a las sublevaciones independentistas. Cuando España fue invadida por Napoleón, porque España fue invadida por los franceses, ¿no? Aquí en América surgió esta idea, pues, de independizarse, ¿no? Esta idea de salir de la, de la colonización, ¿no? Y ir a enfrentarse y ir a separarse de España, ¿no? Surgió esa idea. Y mira que España está invadida, chicos, por Napoleón, está invadida por Francia. Entonces creo que era el momento, pues, adecuado, ¿no? Para liberarse, ¿no? O sea, no, España no iba a mandar ni un solo soldado, ¿no? No iba a mandar ni una sola persona porque está invadida, pues, por Francia, ¿no? Y a pesar de eso, chicos, que no mandó a nadie, igual, muchachos, Abascal le hizo frente a la mayoría de rebeliones. Acabó con las juntas de gobierno, ¿no? Se peleó con todo. Y por eso es que se atrasó, chicos, la independencia de América 10 años, ¿no? Casi una década, un poco más tal vez, por la presencia de Abascal, ¿no? La fidelidad de Abascal. ¿Y sabes quién apoyó a Abascal, chicos? ¿Saben quiénes fueron los que apoyaron a Abascal a hacerle frente a todas las rebeliones en América del Sur? La ciudad de Lima. Lima fue la que lo financió a Abascal para que le haga frente a las rebeliones. ¿Por qué crees, chicos, que vino San Martín, pues? Claro, ¿por qué crees que vino San Martín? O sea, ¿tú crees que San Martín vino porque éramos buena gente, porque el Perú es clave? O sea, ¿tú crees que por eso vino San Martín? No, pues San Martín, chicos, San Martín vino porque si no se independiza el Perú, toda América corre el riesgo de no ser libre, pues muchachos. Claro, el centro del poder español en América era Lima, pues muchachos. Era el Perú. Bien, chicos. Ujú. Y bueno, el último virrey, chicos, es el virrey José de la Serna, pues, ¿no? Virrey que fue vencido en el año 1824, bien, chicos. El virrey José de la Serna, muchachos, fue derrotado en el año 1824 en la batalla de Ayacucho, ¿no? Que el 9 de diciembre de ese año, el cual sella completamente pues la independencia del Perú, ¿no? El Perú se independiza en ese año y con eso, muchachos, el Perú eh, tiene en este caso ya una reconocida independencia, ¿no? Porque si bien es cierto, Perú se había proclamado independiente en el año, chicos, 1821, el 28 de julio, por San Martín, por don José de San Martín. Este, Eso como tal no había sido del todo cierto, porque San Martín proclama la independencia, pero el virrey seguía acá, pues, ¿no? Las tropas de los españoles seguían acá. Entonces, como que no, vamos a decirlo, fue una independencia mentirita, pues, ¿no? Lo dijimos nada más, pero todavía no lo habíamos conseguido, ¿no? Entonces, recién con Bolívar, en el año 1824 se sella la independencia, pues y el virrey que reconoce esa independencia es el virrey José de la Serna, ¿eh? Bien, chicos, hasta aquí todo claro con el virrey. Le he dedicado un poco más de tiempo al virrey para que puedan ustedes escuchar pues, sobre ellos. Sí, bien, chicos, lo máximo. Bien, chicos. Ahora, la siguiente institución importante es la Real Audiencia, chicos. La Real Audiencia es la institución encargada de la justicia. Bien, ellos son los encargados de la justicia, chicos, en América. Ellos veían, pues, todo el tema de legal, ¿no? Todos aquellos problemas que se daban en América, ellos eran los que se encargaban, pues, de escuchar, ¿no? Y de dar una sentencia, ¿no? Ahora, la Real Audiencia, chicos, está conformada por oidores, ¿no?
creo que su nombre está sencillo, ¿no? Oidores eran los que escuchaban los casos y tomaban la sentencia. Y muchachos, también en este caso el virrey estaba presente también, ¿no? Pero como con voz, pero no con voto, ¿no? Como hemos conversado hace un rato. Y en este caso también algo importante es que esta Real Audiencia eh, podía reemplazar al virrey en caso de alguna emergencia, ¿no? Por ejemplo, si el rey, si el virrey, por ejemplo, se ausentaba, ¿no? Por un viaje a España, la Real Audiencia era la que tenía que estar presente, ¿no? La que tomaba, pues, el control, ¿no? Y había una audiencia, chicos, en cada ciudad importante, ¿no? Había una audiencia en Lima, una audiencia en Quito, una audiencia en Santa Fe de Bogotá, una audiencia en Caracas, en Santiago, en Buenos Aires, ¿no? O sea, había una audiencia, chicos, en cada ciudad importante, ciudad que luego va a ser ciudad capital, ¿no? ¿Ya? Entonces, las audiencias, chicos, van a ser las bases para posteriormente los países, pues, ¿no? Ujú. Bien, muchachos, ¿todo claro hasta acá? Ujú. Bien, muchachos. Ahora, pero hay un problema, pues, muchachos, que la audiencia esté en una ciudad importante, pero ¿qué pasa en las provincias, no? ¿Qué pasa al interior del virreinato, no? Y es ahí donde aparece la figura del corregimiento. El corregimiento es una institución de justicia provincial. O sea, ellos se encargan de administrar justicia en las provincias. Y en este caso, ellos, si bien es cierto, no son del todo legalizados porque no fueron creados por el rey, no fueron instituciones creadas desde aquí en América, ¿no? El corregimiento tenía como principal objetivo cobrar el tributo, ¿no? Ellos tenían que ver el control, el cobro del tributo, tenían que ver la organización de la mita, por ejemplo, ¿no? Y todo eso. Y ellos, muchachos, van a terminar siendo mm, odiados por la población indígena porque al no tener control, al no haber nadie que lo supervise, en la jurisdicción que ellos presentan, pues ellos van a hacer y deshacer lo que se les dé la gana, pues, ¿no? Ellos van a comenzar, chicos, a cometer excesos, ¿no? Excesos que van a terminar, pues, que van a terminar, chicos, con el odio por parte del indígena, ¿no? Es una institución, chicos, que el indígena odiaba mucho, ¿no? Que detestaba, ¿no? Por ejemplo, el, el corregidor, por ejemplo, chicos, cobraba el famoso reparto mercantil, ¿no? El ilegal reparto mercantil, que era la obligación del indígena a comprar productos, ¿no? A España, ¿no? Productos que muchas veces ellos ni siquiera necesitaban, pero que igual los compraban, ¿ven? Entonces, estos corregidores hacían abuso de su fuerza y de su poder y con esto, pues obviamente los indígenas terminaron pues repudiándolos, ¿no? Recuerda, por ejemplo, que uno de los que se rebeló contra los indígenas, contra los corregidores, fue Tupac Amaru II. Él se rebela justamente por el tema del exceso, del abuso que cometían ellos, ¿no? ¿No? Ellos en este caso, muchachos, agarraron y bueno, los indígenas que apoyaban a Tupac Amaru agarraron al corregidor y le terminaron matando, ¿no? Mataron al corregidor, este corregidor se llama el corregidor Arriaga, ¿no? Lo van a matar, ¿no? Y van a dejar en claro, pues, que el corregimiento es una institución que para ellos no es justa, ¿no? Ahora, cuando esto ocurre, muchachos, cuando esto llega a los oídos pero los corregidores eran también, algunos de ellos sí, claro, la mayoría, ¿no? Ahora, cuando estas ideas lleguen sí, sí, los corregidores eran españoles, ¿no? Cuando estas ideas lleguen al rey de España, porque el rey de España va a enviar acá visitas. Las visitas son gente españoles que vienen desde la península y que escuchan todo lo que está pasando, ¿no?
Y van a llegar aquí, chicos, y van a agarrar y van a dar como veredicto que en realidad la reunión, ¿no? Y el problema que existe es principalmente por el odio hacia el corregidor, ¿no? Por lo corrupto que es. Entonces, lo que se va a terminar dando es, pues, en este caso, chicos, la, el, la eliminación del corregimiento y la creación de las intendencias, ¿no? Las intendencias se van a crear ya con un nuevo objetivo, ¿eh? El cabildo, chicos. El cabildo, también llamado, chicos, ayuntamiento, municipios, es la institución que el día de hoy conocemos como municipio, ¿no? Si ustedes van, por ejemplo, a la Municipalidad de Lima, van a encontrar que en la Municipalidad de Lima dice, en la Municipalidad de Lima dice ahí en la puerta, dice, ¿no? Cabildo de Lima, ¿no? Cabildo de Lima, ¿no? Ahora, chicos, ¿de qué se encarga tu municipalidad? ¿De qué se encarga tu municipalidad, chicos? ¿De qué distrito eres, chicos? A ver, ponme en el chat, por favor, de qué distrito eres. Chicos, ¿de qué distrito eres? No me quieres decir de qué distrito eres, oye. Ya no te preocupes. En Rima, ahí está, Muriel dice en Rima. Yo soy San Martín de Porres, por ejemplo. ¿Eh? Bien, ahí está, ya comenzaron. Surco, pues, pues, provincia, ya está bien. ¿De qué provincia eres, hijo? Surco, Comas, Cañete. Ujú. ¿Todo bien, chicos? Me has dicho tu distrito y pucha, ha empezado a temblar la tierra, oye. Pucha, creo que has hecho como un... Sí, duró, ¿no? Un ratito nomás, ¿no? ¿Ustedes qué tal, chicos? ¿No son muy nerviosos? Suave, ¿no? Acá yo tengo una ventana. Felizmente mi perrita no ha ladrado, ¿ah? Pues está acá a mi costado. Le gusta la historia. Cada vez que enseño, se sienta a mi costadito y me escucha. Ah, ya, tranquilo. Es que bueno, ¿no? Qué bueno, chicos. Sí, bueno, hay que estar preparado siempre para un pequeño temblor, ¿no? ¿No? Siempre que... claro, hay que estar preparados. Hay que mantener siempre la calma, ¿no? Bueno, mi hermana, por ejemplo, es muy nerviosa, ¿no? Seguramente ya estará haciendo un sacrificio humano para controlar a los dioses, ¿no? Mi hermana sí es muy, muy nerviosa de los temblores, ¿no? Ahora, recuerden, chicos, que nosotros hemos sido propensos a muchos terremotos, ¿no? En la época del virreinato, por ejemplo, hubo un terremoto que terminó acabando con muchas partes de la ciudad, ¿no? Partes de la muralla terminaron quebrándose, ¿no? Ahora, hace mucho tiempo no tenemos un terremoto en Lima. Siempre que está propenso, ¿no? Es cierto que yo creo que a nosotros, los limeños, no sé si de todos será en la provincia, pero yo te hablo al menos, creo que recién aprendemos con base a la experiencia, ¿no? Pero cuando hicimos ahora, por ejemplo, prepárate para un temblor, la gente no hace caso, pues, ¿no? Pero el día que venga uno fuerte, ahí sí recién pues va a aprender que sí tuvo que haber estado preparado, ¿no? Entonces siempre hay que estar preparado, mantener la calma, chicos, ¿eh? Bien, y bueno, eso, si no, pregúntale pues a la
Si no me equivoco, fue en el gobierno del virrey, mm, creo que fue Amag en el virrey. A ver, no recuerdo muy bien en qué gobierno se dio este fuerte sismo. Claro, muy bien. Fue en el año 70. Manso de Velasco, muy bien, Yasmín. Claro, ¿no? Fue terrible, chicos, ¿ah? Fue terrible. Destruyó gran parte de Lima y también gran parte del Callao, ¿no? Ujú. Bien, chicos. Ujú. Bien, continuamos. Te estaba preguntando, chicos, ya me dijiste de qué distrito eres. Ahora, ¿de qué se encarga tu alcalde? ¿De qué se encarga tu alcalde, chicos? En teoría, claro, ¿no? Claro, supuestamente el alcalde lo que hace es velar por la ciudad, ¿no? Claro, o sea, es proteger la ciudad, ¿no? Claro, o sea, claro, robar, lamentablemente las instituciones en el Perú, chicos, están pues son corruptas, pues, ¿no? Eso ya es un tema que lo hablaremos cuando ingreses, después de eso nos vamos a reunir y tomamos un café, ¿ya? Y tomamos un café y hablamos de realidad nacional, ¿ya? Previo a tu curso introductivo de realidad nacional que vas a llevar en San Marcos, en el ciclo cero, ¿bien? Pero tu municipalidad lo que debería hacer normalmente es, pues, en este caso, dedicarse al tema, chicos, del orden, mantener el orden, por eso, por ejemplo, acá en la ciudad hay serenazgos. Y la segunda cosa importante que debe hacer es, pues, encargarse de la limpieza. Sabrás seguro de que hay algunas instituciones que brindan el servicio de limpieza, ¿no? No sé si habrás visto tú que pasan siempre camiones, ¿no? A veces con discotequeros, ¿no? Con una musiquita, en algunas veces salsa, reggaetón, ¿no? Cumbia, ¿no? Y recoge la basura, ¿no? Ya, esas mismas funciones, chicos, también cumplía el Cabildo de Lima. Los cabildos cumplían las mismas funciones. O sea, si a ti te preguntan entonces cuál es la institución que se ha mantenido en la actualidad con el pasar del tiempo, ese es el Cabildo. Bien, chicos, ese es el Cabildo. Bien, chicos. Y los caciques son los antiguos curacas, son la nobleza indígena, son aquellos nobles, pues, que van a ser aliados del español, ¿no? Ellos eran también los intermediarios, el intermediario entre el pueblo de los indígenas y el gobierno español, ¿no? Porque obviamente, pues, chicos, el corregidor no habla el idioma de los indígenas, pues. Entonces, ¿cómo va a cobrar el tributo si no habla lo mismo? ¿Cómo va a cobrar el impuesto, chicos, si no sabe su idioma? Obviamente la única forma de hacerlo es mediante ¿qué? Mediante un intermediario, ¿no? Y ese intermediario es obviamente el cacique, ¿no? O sea, por eso el cacique, chicos, tenía privilegios, pues. Por eso el cacique era nobleza indígena, ¿no? Recibía educación, era un indígena preparado, chicos, ¿ah? Un indígena preparado. Recibía también tenía cargos, tenía pagos, tenía tierras para él, ¿no? O sea, era una persona que en realidad estaba muy vinculada al régimen español. Por eso que cuando hablemos de Túpac Amaru II, vamos a tener que contar algunas verdades que muchas veces se obvian, ¿no? Pero Túpac Amaru II era un cacique. Túpac Amaru II no era un indígena cualquiera, era un indígena preparado. Era un curaca, pues, muchachos. Bien, bien, muchachos. Hasta aquí todo claro, muchachos. Dudas, preguntas, consultas. Bien, lo máximo, chicos, ¿ah? Muy bien, muchachos. Bien, muchachos. A ver, chicos, también hay dos instituciones importantes, dos instituciones económicas.
que te lo voy a hablar, que te voy a hablar de ellas cuando hablemos de temas económicos, pero te cuento un poco más o menos acerca de estas instituciones. Uno es en la Casa de Contratación, que queda en España, la que se encarga de ver todos los barcos que salen y entran a América. Y la otra es, en este caso, el famoso Tribunal del Consulado, ¿no? Que es está conformado por los comerciantes limeños, ¿no? Ellos se encargan de ver los impuestos internos, ¿no? La famosa alcabala, la compra y venta. Y justamente es el Tribunal del Consulado el que le da plata a Abascal para irse a pelear contra las rebeliones, ¿no? Pues chicos, yo te digo de que el Perú, al menos el Perú, chicos, era visto como una región, ¿no? Era visto como una región, chicos, digámoslos así, muy leal a España, ¿no? Por eso es que era necesario liberarla, pues. No se podía liberar, chicos, si no se, este, no se podía liberar América, chicos, si no se liberaba el Perú. Era importante, chicos. Bien, chicos, aquí todo claro. Ujú. Bien, muchachos. Bien, muchachos, lo máximo. Ujú. Ahí está. Muy bien, chicos. Preguntas. Preguntas para ti, muchachos. Preguntitas. A ver. ¿Qué marcas en la uno, muchachos? Tenemos 20 minutos, creo que es suficiente, profe, la casa de contratación. Todo. Sí, tuvo primero sede en Sevilla, donde tuvo la mayoría de su gobierno, y luego en Cádiz, ¿no? Y luego eso va a desaparecer con las reformas borbónicas, ¿no? Porque cuando se aperturan los puertos en las reformas borbónicas, ya no tenía sentido, pues, una institución que controle el comercio, porque luego iba a haber, pues, libertad de comercio, ¿no? Libre comercio. Por eso es que no tenía sentido eso, ¿no? Bien, pero sí, la Casa de Contratación tuvo primero sede en Lima, perdón, en Cádiz, perdón, en Sevilla y luego en Cádiz. No, Luis, no tienes nada que agradecer. Bien, chico, dice, las reformas del virrey Toledo, de Francisco Toledo, consolidaron el sistema colonial en el virreinato peruano. Una de las medidas más importantes fue la reorganización del tributo indígena. Su aplicación en términos económicos obligó a la población nativa a... ¿A qué lo obligó, chicos? ¿A qué lo obligó? ¿Cuál sería la clave? Claro, lo va a obligar, chicos, obviamente, ¿los va a obligar a qué? Los va a obligar a trabajar, pues, ¿no? Claro, les va a obligar, chicos, en este caso, a que ellos busquen, ¿no? Un trabajo, ¿no? O sea, se van a incorporar al mercado laboral, ¿no? Y a cambio de conservar, ¿qué cosa? Sus tierras, ¿no? La necesidad. Conserva tus tierras, ¿no? Con la condición, ¿no? De que puedas trabajar, ¿no? Es el objetivo, ¿no? Ujú. Es el objetivo. Que trabaje sus tierras, ¿no? Con la finalidad, ¿no? Que conserve sus tierras, pero con la condición de que tiene que trabajar, ¿no? Ahora, fue importante, pues chicos, porque cuando se pone la mitad de manera monetaria, organizan la mitad de manera monetaria, esto hace que la gente tenga que buscar su trabajo, pues, ¿no? Tenga que trabajar para el español, y así se aprovecha la mano de obra indígena. Y esa es una realidad, chicos, ¿ah?
Yo siempre he escuchado gente que no conoce mucho historia y que dice, el español vino a matar indígenas. El español no, los españoles nos saquearon, dice, ¿no? Primero que esa persona no es inca, ¿no? Y segundo porque en realidad pues no fue así. El español no vino a saquear Lima, chicos. Perdón, no vino a matar indígenas. El español, ¿sabes por qué no los va a matar? Porque el español necesitaba la mano de obra en indígena, los muchachos. El español necesitaba la mano de obra en indígena, por eso es que no lo va no lo va a asesinar, ¿no? No es como como por ejemplo los ingleses, ¿no? Los ingleses sí van chicos a América del Norte y sí saquean, sí matan a todos, a los pieles rojas, ¿no? Porque ellos tenían un tema racial muy claro, ¿no? Acá no, acá el español quería aprovecharse de la mano de obra. Igual van a morir porque se van a contagiar de enfermedades como la viruela, ¿no? Y después de eso, el español también se va a mezclar con el indígena, ¿no? Por eso es que el día de hoy tenemos una cultura más mestiza que otra cosa. Bien, chicos. Siguiente pregunta, dos. Las autoridades residentes están designadas por la monarquía hispana para ejercer su función a América. De lo anterior, relacione correctamente la institución colonial y su respectiva función. Uno, las audiencias, el cabildo y los corregimientos. A ver, veamos. Dice, repartía, dice, repartía tierras entre los vecinos de la ciudad, organizada, ya, ciudad, chicos, ciudad. Si es ciudad, ¿quién sería, chicos? Si es ciudad, ¿quién sería, chicos? Sería obviamente los cabildos, ¿verdad? Porque dice ciudad. Encargado de asuntos políticos y judiciales, así como vigilar la aplicación de ordenanzas. Asuntos políticos y judiciales, chicos. Obviamente la audiencia, ¿no? Obviamente, chicos, la audiencia se encargaba de asuntos políticos, ¿no? Eran unidades administrativas, dice, judiciales, aunque ilegalmente realizaron el reparto mercantil, claro, el corregimiento. Chicos, con las reformas borbónicas, el reparto mercantil se legaliza. Esta era una práctica que lo hacían algunos corregidores, pero no era algo normalizado, ¿no? Entonces, cuando en las reformas borbónicas lo legalizan, eso termina siendo pues muy odiado por parte de los nativos, ¿no? El reparto mercantil. Con las reformas borbónicas se legalizó el reparto mercantil y y eso generaba que todos lo hagan, pues, ¿no? Por eso es que fue odiado y por eso que el indígena terminó rebelándose contra ellos, ¿no? Bien, chicos, uno b, dos a y 13 casita, ¿no? Muy bien, siguiente. 3 dice, las ceremonias públicas involucraban a toda la ciudad, movilizaban a las autoridades coloniales y al cabildo de la ciudad de Lima, mercaderes y artesanos, y en general a toda la población limeña. El mayordomo de la ciudad debía conseguir en las tiendas de las plazas damascos y terciopelos para la confección de los lujosos vestidos que lucirían para la ocasión las justicias y el regimiento. Los sastres y calceteros hubieron de cubrir esta demanda y la de los propios comerciantes que se habían hecho libreas para la ocasión. La ceremonia de juramentación acompañada con salas de fuego se hacía con toda pompa y esplendor. Ya, me parece que esta clave es la D, ¿no? Claro, muy bien. La ritualidad del nombramiento de autoridades coloniales, ¿no? No era solamente un nombramiento cualquiera, ¿no? La lectura te está hablando de toda una ceremonia grandiosa, ¿no? De toda una juramentación gigantesca, ¿no? De todo un aparato, ¿no? Muy bien estructurado, ¿no? Así que claramente, chicos, aquí la clave es la D, ¿no? Fue una ceremonia, ¿no? Una ritualidad, ¿no? Todo el mundo se paralizaba para ello, ¿no? Bien, chicos. 4. A partir de la década de 1570, la sociedad indígena fue reestructurada en nuevos espacios de asentamiento, denominados, ya, ¿cuáles son los nuevos espacios de asentamiento? Esa es la mano de obra que quedó disuelta a partir del reparto de las encomiendas.
Claro, chicos, ese pueblo son las reducciones, pues, ¿no? Ujú. La mano de obra, o bueno, el indígena que quedó libre a partir de de que se eliminaron las encomiendas y que fueron acabando también la encomienda, se reunió en reducciones. Y obviamente el objetivo era organizar el funcionamiento de la mita, ¿no? Las reducciones tenían como objetivo, pues, ¿no? Trabajar la mita, ¿no? Bien, chicos. Ujú. Muy bien, muchachos. Hasta aquí todo claro. ¿Todo claro hasta acá, chicos? Bien, chicos, continuamos con las 5. Eh, dice, la administración colonial buscó aprovechar la existencia de espacios regionales que podían situarse en un nivel medio entre el conjunto de la colonia y el mosaico de los pueblos indígenas. Por ello, en, y como antesala ya. Entonces, aquí se ha modificado. A ver, ¿qué debería decir aquí? A ver, déjame buscar el material. Dice, ya, por ello, debería decir, en 1565 dice, ¿eh? Y como antesala de las reformas toledanas, sí, acá es de 6, ya no es G. Bien, chicos, y como antesala de las reformas toledanas, ya, ¿cuál sería la clave, chicos, acá? Eh, claro, sí, sin lugar a dudas. No hay de otra que la C, chicos, ¿ah? No hay de otra que la C. La única que podría ser es la C porque dice como antesala de las reformas. Hay algunas personas que seguramente han pensado en el corregimiento, perdón, las reducciones, pero acá te dice antesala a las reformas toledanas. O sea, las reformas toledanas crearon las reducciones. Y aquí te dice que son antes de las reformas toledanas. Obviamente que entonces tendría que ser los corregimientos, no, no hay de otra. Además te dice el nivel medio entre el conjunto de la colonia y el mosaico de los pueblos indios. O sea, ¿quién fue el punto medio entre el gobierno colonial y el gobierno, en este caso, ¿no? Y el gobierno de la gente, ¿no? Entonces, esto sería obviamente, ¿no? La función que ellos cumplieron. Muy bien. Ujú. Dice, profe, ¿a qué se refiere con las visitas? Ah, las visitas son, en este caso, españoles que venían aquí, a América, a poder supervisar, pues, el cómo se iba desarrollando América, ¿no? O sea, ellos venían con el objetivo de ver más o menos cómo estaba todo, ¿no? ¿No? Ellos venían y decían, no, en este... Sí, muchos de ellos eran enviados netamente por el rey, ¿no? Muchos veces dice, el Consejo de Indias no, el Consejo de Indias estaba en España, ¿no? O sea, las visitas generales eran gente que llegaba aquí a América, se quedaba un tiempo, unos años, y luego iba e informaba lo que estaba pasando, ¿no? Por ejemplo, un visitador muy conocido acá fue el visitador Areche, ¿no? El visitador que se encargó de derrotar que se encargó de derrotar, por ejemplo, a Túpac Amaru II, ¿no? Y él fue el que luego informó al rey de España sobre los problemas que estaban ocurriendo y sobre, obviamente, la problemática que existía con el corregidor, ¿no? Esas son las visitas, Lady. No te preocupes, hijita. Seis, chicos, dice, la administración colonial se encontraba en España y desde ahí se designaban autoridades residentes para ejercer funciones en América. Con relación a las autoridades metropolitanas, determina el valor de verdad de las leyes enunciadas. Uno dice, el Real Consejo de Indias creó instituciones para el dominio de los territorios conquistados. Verdadero, ¿no? Claro, esto es recontra verdadero. La dinastía Borbón fue desplazada por los Habsburgo en la Guerra de Secesión Española.
Y esto es falso, porque fue al revés, ¿no? O sea, los Borbones no fueron desplazados por los Habsburgo. Los Habsburgo fueron desplazados por los Borbones. Tres, la casa de contratación se encargaba de resolver los acuerdos entre comerciantes y marinos. Verdadero, sí. Y para regular la eficiencia en la institución virreinal, el Consejo de Indias realizaba el juicio de residencia. Claro, también verdadero, pues chicos. También verdadero. El juicio de residencia era realizado por el Consejo de Indias, ¿no? Así que la clave aquí sería, chicos, avión, ¿ya? Clave de las seis, avioncito. Siete. Uno de los elementos fundamentales de la normalización de la vida en el virreinato fue la creación del primer concilio limense en 1551, el cual acordó. Ya, chicos, el concilio limense, cada vez que tú escuches la palabra concilio, tienes que recordar que esto está ligado a temas religiosos. Eh, No, sería en este caso, claro, la casa de contratación, porque la casa de contratación era la que supervisaba todo el comercio a nivel de todo. El Tribunal de Consulado veía el comercio interno y y formó la Armada del Sur, ¿no? Para proteger los barcos que llegaban a América. Pero todo lo que tenía que ver con los comerciantes, eso estaba visualizado, y con todos los barcos que ingresaban y salían, todo eso estaba visualizado por la casa de contratación. La carta de contratación veía todo el tema de los barcos que ingresaban, que salían, todo el comercio lo veía la casa de contratación. Bien. Ya, chicos, el concilio es una reunión religiosa, bien, chicos. Ahora, en 1551, bien, ¿cuál es lo que acuerda? El acuerdo, chicos, es impulsar el adoctrinamiento indígena, destruyendo las huacas y construyendo templos cristianos, la C. ¿Bien? Pero, ¿por qué no puede ser la A? Porque el Takyonkoy es después, pues, chicos, es en la década del 60 todavía el Takyonkoy. ¿Bien? Así que la clave aquí es la C. Casita ahí, chicos. Siguiente. La misión del virrey Francisco de Toledo apuntaba a una reformulación radical del sistema colonial. Tras varias décadas de dominio formal sobre el territorio andino, el rey y sus consejeros se percataron de que sus riquezas y potencialidades no habían sido económicamente bien aprovechadas hasta el momento. En ese sentido, el virrey promovió la... ¿Cuál sería la clave, chicos, de la 8? En temas políticos, ¿ah? En temas económicos, dicen. La A es político, la B es cultural. La D es cultural. La E es no guarda relación, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo, chicos? Claro, reorganizó el tributo colonial, impuso el tributo y estableció la mitad, ¿no? Claro. Aprovechó, chicos, el conocimiento del mundo andino, ¿ah? Lo aprovechó muy bien, ¿ah? Lo aprovechó muy bien, chicos, ¿ah? Porque obviamente la mitad no es algo creado por los españoles. Bien, muchachos. Siguiente pregunta. 9. La reforma del virrey Toledo sentaron las bases del sistema colonial en el virreinato peruano. Una de las medidas más importantes fue la introducción del tributo indígena en moneda. Considerado como en su dimensión económica, el tributo no solo fue importante porque permitía recaudar recursos para solventar la burguesía virreinal, sino también porque servía ¿para qué servía, chicos? ¿Qué fue lo que provocó el tributo, chicos, en temas monetarios? Claro, muy bien, dinamizar el mercado de trabajo, claro, no hubo de otra, pues chicos. Claro, porque ¿qué hizo la gente? ¿Qué hizo el indígena cuando comenzó a cobrar el tributo indígena, chicos?
¿Qué hizo? ¿Qué hizo el indígena, chicos? Cuando se les fijó, tuvo que ir a trabajar, pues, así que dinamizó, ¿no? Hizo más dinámico el tema del mercado, ¿no? Bien, chicos. Y la 10 para terminar. Establezca la relación correcta respecto a las instituciones coloniales. Provincia cuyo responsable funge de juez local. Ese, chicos, es el corregimiento, pues, ¿no? Solamente es funge, ¿no? O sea, hace de juez, ¿no? Administró justicia a alto nivel en Lima y Cusco. Esa es la Real Audiencia, ¿no? Después de la rebelión de Tupac Amaru, chicos, se creó una audiencia en Cusco para poder determinar los problemas en la Sierra Sur, ¿no? Por ejemplo, es que Tupac Amaru cuando se va a quejar por todos los abusos del corregidor y por el aumento de los impuestos, Tupac Amaru tiene que venir hasta Lima. Y era como que excesivo, pues chicos. O sea, ¿no? Era excesivo y le daba poca rapidez al tema judicial, ¿no? Por eso es de que una de las consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru II fue establecer un consejo una rara audiencia en Cusco, ¿no? Para que pueda ver lo del sur. Organizó el comercio interno desde Lima, Tribunal del Consulado, ¿no? El Tribunal del Consulado. Máxima autoridad para los asuntos americanos, el Consejo de India, ¿no? Ellos se encargaban de ver, pues, de poder ver el tema de las leyes, ¿no? De ver todo. Ahora, chicos, si tú, por ejemplo, eras un criollo, imagínate, ¿no? O un peninsular y te eras enjuiciado en Lima, ¿no? Y tú, te declararan culpable en Lima, tú podías quejarte, ¿no? O sea, la última instancia era el Consejo de Indias. O sea, tú podías viajar hasta España para poder, en este caso, hacer prevalecer tu defensa, ¿no? Pero obviamente esto no era para todo, pues chicos. Quién se va a comer todo el tema del viaje hasta España, que era costoso, ¿no? Obviamente que eso no era tan sencillo. Bien, muchachos. Así que la clave sería 1A, 2C, 3B y 4D. Chicos, dedito. Ujú. Bien, chicos. Clave de la 10 sería avión. Bien, muchachos, avión. Bien, chicos. Hasta aquí, chicos, ¿ha habido alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan entendido? Algo que consideren ustedes que ha sido complicado. Me parece que hasta aquí ha sido relativamente sencillo, ¿verdad? Ujú. Bien, muchachos, lo máximo, ¿ah? Qué gusto, qué gusto. Bien, chicos, entonces nos quedamos aquí por el día de hoy. Ha sido un placer reunirme contigo. Nos encontramos el próximo día viernes a la misma hora, chicos, en el mismo lugar, ¿ah? Un gusto estar contigo como siempre. Cuídate muchísimo, ¿eh? Hasta luego, Miss. Cuídate muchísimo. Sí, dime, Yasmin. Vaya, profesor sobre los coordinadas. Las reducciones son pueblos de indígenas. Las reducciones tenían su tenían su propio, vamos a decirlo así, como un barayok, ¿no? El barayok era como un alcalde de estos pueblos, ¿no? Pero, pero el corregimiento era más de la provincia, más grande, ¿no? Más que un pueblo era. Bien, chicos, hasta luego, Miss. Todos suyos con los muchachos antes que se vayan. Hasta luego, hijita, cuídate mucho, Yasmin.